Hola, hoy hablaremos sobre José López Portillo, uno de los presidentes más emblemáticos de México en el siglo XX, y yo me centraré en dos aspectos principales de su vida, que son su, su vida personal, su infancia, y el cómo llegó a ser gobernante. Para entender su figura, es importante recordar que México en los años 70 y 80 era un país en pleno desarrollo, con grandes desafíos económicos y políticos. López Portillo fue parte de una generación de políticos que marcaron el rumbo del país durante esa época. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 en Guadalajara, Jalisco. Provenía de una familia intelectual y académica. Su padre, José López Portillo y Weber, fue un reconocido historiador y escritor, lo que influyó en la educación desde temprana edad. Desde pequeño mostró interés por la literatura, la historia y la política. Se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho. Posteriormente, se especializó en Filosofía del Derecho y Administración Pública. Tras graduarse, se convirtió en profesor de la UNAM, impartiendo cátedras sobre Derecho y Política. Además, escribió varios libros, destacando Quetzalcóatl y Guadalupe, una obra donde analiza los símbolos fundamentales de la cultura mexicana. Aunque comenzó su carrera en el ámbito académico, su conocimiento en Derecho y Economía lo llevó a trabajar en el gobierno. Durante la administración de Luis Echeverría Álvarez durante 1970 a 1976, fue nombrado subsecretario de Hacienda y luego secretario de Hacienda y Crédito Público en 1973. En este cargo se enfrentó a una grave crisis económica, caracterizada por la inflación, devaluación de la moneda y endeudamiento del país. Sus decisiones financieras lo consolidaron como una clave política y lo proyectaron como un posible candidato presidencial. En 1975, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, lo eligió como su candidato único a la presidencia. En ese tiempo, el PRI tenía un control total sobre el sistema político y la oposición no logró presentar candidatos formales. Durante su campaña utilizó el lema "La solución somos todos", enfocándose en la unidad nacional y en que el petróleo como base del crecimiento económico. Las elecciones de 1976 fueron únicas en la historia de México, ya que fue López Portillo el único candidato en la boleta electoral. Debido a esto, obtuvo el 100% de los votos válidos y asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1976. Sin embargo, tomó el poder en un momento de crisis económica severa. La inflación era alta, la moneda estaba debilitada y el endeudamiento externo crecía. Ante este panorama, planteó una solución basada en la explotación del petróleo, pues en estos años se habían descubierto enormes yacimientos en el Golfo Mexicano. Para entender su llegada al poder, es importante conocer el contexto de México en 1976. El país se enfrentaba a una de sus peores crisis financieras, con un peso devaluado y una inflación descontrolada. Con el reciente descubrimiento de reservas petroleras, López Portillo vio en este recurso la oportunidad de sacar a México de la crisis. La sociedad mexicana esperaba que su administración trayera estabilidad y crecimiento económico, confiando en que el petróleo generaría riqueza. Desde el inicio de su mandato promovió la idea de administrar la abundancia, refiriéndose a la riqueza que traería el petróleo. José López Portillo, presidente de México de 1976 a 1982, fue una figura controversial, un hombre de discursos apasionados y una personalidad fuerte, que prometió defender el peso como un perro según sus palabras, pero cuya administración terminó en una de las peores crisis económicas del país. López Portillo era un hombre culto y elocuente, con formación en Derecho. Su oratoria era imponente y dramática, capaz de emocionar a las masas y a la vez intimidar a sus adversarios. Se mostraba seguro de sí mismo, convencido de su papel como líder y visionario.
Sin embargo, también era conocido por su autoritarismo y su tendencia a rodearse de un círculo de lealtad incondicional. Esta forma de gobernar lo llevó a tomar decisiones centralizadas, con poca disposición al diálogo y a la autocrítica. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. A pesar de todo, su gobierno tuvo momentos de optimismo y crecimiento, pero también de profunda crisis y desilusión. Entre sus logros, impulsó el desarrollo petrolero, aprovechando el auge de los precios del crudo para financiar grandes proyectos de infraestructura y modernización. Promovió la inversión en educación y cultura, fortaleciendo instituciones como la UNAM y creando la UAM. Buscó reducir la desigualdad con programas sociales financiados por la bonanza petrolera. Pero también hubo grandes fracasos, entre los cuales se encuentra su apuesta excesiva por el petróleo, lo cual llevó al país a endeudarse masivamente. Cuando los precios del crudo cayeron, México quedó al borde del colapso financiero. También devaluó el peso drásticamente, tras haber asegurado que no lo haría, lo que causó una de las peores crisis económicas en la historia del país. Su gestión terminó con una gran concentración de poder, corrupción y el descontento de la población, la cual se sintió traicionada por su gobierno. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Para entender el sentimiento del pueblo mexicano ante el sexenio de López Portillo, vale la pena recordar su discurso de toma de protesta en 1976. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y me comprometo a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria. No estamos unidos para que unos pisen y se encaramen sobre otros, ni para que pocos se salven y muchos se hundan. El propio expresidente comenta que es el discurso mejor cuidado de su vida. Dice además: y ahí vino aquella pregunta que me emocionó entonces como me emociona ahora. A los marginados, si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Se creía que llegaba al poder un gobernante sensato y con notables buenas intenciones, aunado a un gran discurso de toma de protesta, dado con buen fondo y forma. Es decir, al inicio de su mandato se sentía un ambiente de esperanza en el desarrollo político, social y económico del país. Muchos consideran que durante la primera mitad de su sexenio fue así, con un plan de desarrollo estabilizador que se transformó en crecimiento exponencial con el aumento del precio del petróleo, al cual le apostó muy fuertemente, desarrollando la economía mexicana con base en el crecimiento de este. Sin embargo, para el final del sexenio, cuando el petróleo se desplomó y las malas decisiones de parte de su gobierno intensificaron los problemas provocados, negó la culpa de su administración en la crisis, achacándosela a la comunidad internacional y a los llamados cambiadólares, como lo mencionó en su última entrega de gobierno. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Fue evidente que hizo una apuesta de la cual no supo cuándo salir ganando, y resultó en una oportunidad de oro perdida para México, que se hundió en una crisis inmensa.